días a todos. Mis primeras palabras no pueden ser sino de agradecimiento al Ayuntamiento de Tarazona y a sus representantes, a sus ediles, por la acogida que nos dan año tras año a esta maravillosa localidad de Tarazona y, por supuesto, a todos ustedes, que año tras año sufren nuestras cuitas y nuestras peroratas. Esperemos no aburrirles. Quiero también manifestar mi agradecimiento al director de este curso, al buen amigo don Ignacio Ruiz, con el que comparto, ¿verdad?, aparte de momentos de la academia, de la universidad, una verdadera y sincera amistad, por la invitación que año tras año nos llega. Bien, no quisiera empezar esta intervención sin intentar justificar el porqué de esta ponencia. Dirán ustedes, ¿qué tiene que ver la Hispania romana con la iberofonía? Pues tiene mucho que ver. Y como siempre, a los romanistas nos toca empezar por el principio, por los orígenes de la historia. Si entendemos por iberofonía el conjunto de territorios del mundo donde se hablan lenguas ibero-romances, principalmente español y portugués, ambas son lenguas romances y ambas proceden del latín, el idioma, la lengua de los romanos. ¿Quiere esto decir que la conquista por Roma de la península ibérica marcará un antes y un después en la historia, sobre todo en la historia española? ¿Por qué? Porque la conquista por Roma de España significó la utilización por primera vez de una única lengua por los habitantes peninsulares, el latín. Y también la utilización, la aplicación de un mismo derecho que se impondrá poco a poco al resto de ordenamientos jurídicos. Claro, como explicaré a continuación, esto no acontece de la nada. Esto es el producto de una evolución, porque lo que se van a encontrar los romanos en la península es una diversidad de pueblos indígenas con distintas lenguas y con distintos ordenamientos jurídicos, con distintos derechos. De ahí nuestro título, ¿verdad? La Hispania romana, la España conquistada por los romanos, donde se impone una latinización progresiva de sus habitantes y donde se va a imponer una romanización jurídica, la aplicación de un mismo derecho. Y se preguntarán ustedes, ¿por qué la Hispania romana y no la Iberia romana? Bueno, en principio, ¿verdad?, el debate estaba ahí también, en el título de la conferencia. Pero la contestación es evidente, es lógica. Podríamos haber utilizado ambos términos, Iberia o Hispania, pero qué duda cabe que el término Hispania es más acertado en lo que se refiere al mundo romano. El término Iberia, para que ustedes se hagan una idea, fue acuñado por los griegos, por los colonizadores griegos, que también penetran en la península ibérica, por supuesto con anterioridad a los romanos, como lo hicieron los fenicios, y después de los griegos los cartagineses. Ya Heródoto, en el siglo V a.C., el historiador griego Heródoto utilizaba el término Iberia. O el historiador griego Polibio, en el siglo II a.C., utilizaba el término Iberia. Y se preguntarán también ustedes, ¿y este término Iberia de dónde procede? Pues el término Iberia procede del río Iber, Y aquí no quiero herir sensibilidades, no del río Iber que ustedes enseguida van a identificar con el río Ebro, en Aragón, sino de un río Iber que existía en Huelva. Documentalmente, al parecer, procede el término de un río que existía en la zona meridional de la península, en Huelva, aunque hay autores, insisto,
que lo asimilan al río Iber, al río Ebro que todos conocemos. Yo no voy a entrar en esa disputa doctrinal, no es el tema de mi conferencia, aunque tengo mi opinión particular con la que puedo compartir con cualquiera de ustedes, pero después de terminar mi ponencia. Y en cuanto al término Hispania, que desde mi punto de vista es el más acertado, los romanos acuñan el término Hispania y documentalmente ya se hace uso de él por un escritor, Ennius. Ennius, en el año 200 a.C., ya habla de Hispania. ¿Y qué significa Hispania? Pues curiosamente Hispania puede que tenga un origen fenicio, el término, y significa en realidad tierra, costa o isla de los conejos. Qué duda cabe que el término actual España procede de Hispania, ¿verdad? Y es con lo que nos hemos quedado. Y dirán ustedes, bueno, esto no es casualidad. Casi todo lo que aprendimos de los romanos nos hemos quedado con ello. Es lo que se llama la romanización, que, aunque ustedes no se lo crean, a día de hoy sigue existiendo. Bien, una vez que hemos determinado que el término de Hispania es el más acertado, aunque insisto, ambos términos serían aceptables, tanto Hispania como Iberia. Es más, el geógrafo Estrabón, en la época de Augusto, siglo I o antes de Cristo, en los años 27 antes de Cristo aproximadamente, Estrabón hablaba de Iberia o Hispania indistintamente. Con lo cual, está claro que si un geógrafo decía eso, es porque eran términos asimilables. Pero vamos al núcleo de nuestra exposición. Vamos a hablar de la conquista de la península por Roma. Una conquista lenta, progresiva, que acontece desde el año 218 a.C., con el desembarco en Ampurias de los romanos, hasta el año 19 a.C. Augusto culmina la conquista de toda la península ibérica, de la Hispania romana. Esa conquista, en palabras de Tito Livio, significa, Tito Livio decía, que España fue el primer territorio que invadieron los romanos y el último que pudieron dominar. ¿Por qué? Porque lo consiguieron después de 200 años de guerra ininterrumpida, lo que va desde el 218 a.C. al 19 a.C. Esa conquista evidentemente obedece a distintas fases o etapas. La primera etapa se enmarca en el contexto de la Segunda Guerra Púnica. La Segunda Guerra Púnica, que como saben ustedes, las guerras púnicas se dan entre romanos y cartagineses. Efectivamente, con la toma por Aníbal de Sagunto, la localidad española de Sagunto, la reacción de los romanos no se hizo esperar y desembarcan en Ampurias y enseguida toman posiciones alrededor de Tarraco, la actual Tarragona, venciendo a Asdrúbal, el hermano de Aníbal. Esa primera etapa prácticamente dura lo que la Segunda Guerra Púnica, del año 218 a.C. al 205 a.C. Y me van a permitir que en las fases vaya más deprisa, porque no se trata de que ustedes asimilen un montón de fechas, nombres, sino de que tengan una perspectiva, una idea general del verdadero núcleo de esta intervención, que es el proceso de romanización y lo que significa el latín como idioma único y la romanización jurídica o la aplicación del derecho romano en España. Una segunda etapa más amplia que podríamos denominar o caracterizar por la represión de los alzamientos indígenas de los distintos pueblos que habitaban en la península ante la resistencia de dichos pueblos con la invasión de Roma.
represión que se da sobre todo en el centro de la península y en el oeste, para que ustedes se hagan una idea. Podríamos citar el levantamiento de los Ilergetes, un pueblo que habitaba en la zona de Pirenaica, los Ilergetes, o el levantamiento de los Tacetanos, y por lo que a ustedes les ocupa y les atañe, quizás aquí haya que hablar también de la batalla que se libra junto al Moncayo, ¿verdad?, en el año 180 a.C., y en el cual los romanos vencen a los celtíberos allí afincados y que da lugar a una nueva población romana que coincide, según los autores, con la actual Alfaro. La actual Alfaro en La Rioja, y a unos 30-40 kilómetros de aquí, de Tarazona, aproximadamente. Pero quizás las batallas más importantes que se libran en estos levantamientos o represiones de pueblos indígenas sean las conocidas por todos ustedes, ¿verdad? Las guerras lusitanas, con Viriato al frente, Viriato, que vuelve locos literalmente a los romanos con sus guerras de guerrillas entre el 147 y el 139 a.C., y que solo es vencido gracias a la hábil política de los romanos de pagar y traicionar, de pagar a compañeros, amigos de Viriato que le traicionan y le dan muerte. Y también es súper conocida, ¿verdad?, la rebelión celtíbera de Numancia, con su rendición en el año 133 a.C. Como sabrán ustedes, Numancia venció en diversas ocasiones a los generales romanos, practicando también las famosas guerras de guerrillas, saliendo de la población en golpes esporádicos, pero llega un general romano y sitía Numancia, sitio que duró 9 años, hasta que se rinden, ¿verdad?, definitivamente en el año 133, pasando al cuchillo a todos los habitantes que todavía había una vez rendida. La siguiente etapa o fase en esa conquista en realidad no supuso, ¿verdad?, un aumento de territorios por parte de Roma en la península, sino más bien llamo su atención a la importancia que va adquiriendo progresivamente la península ibérica, la Hispania romana, en el devenir de la historia de Roma. Esa etapa coincide con las luchas internas que se dan en Roma, con las guerras civiles que se dan en Roma entre la República, la crisis de la República y el advenimiento del Principado. Coincide sobre todo con las dictaduras, las guerras entre Mario y Sila y la posterior guerra, consecuencia del primer triunvirato, ¿verdad?, entre Pompeyo y César, y que tienen un espejo en la propia península ibérica. Efectivamente, las luchas entre Mario era del Partido Popular, defensor de los populares, Sila era del Partido Aristocrático, del Partido Senatorial romano. Sila vence a Mario e impone una dictadura. Pero uno de los partidarios de Mario, Sertorio, seguidor del mismo, adicto a su persona, se va a refugiar en España, se hace fuerte entre los lusitanos y los celtíberos y hace frente al ejército de de Sila y de sus generales, hasta que es vencido Sertorio. Y si esto no fuera poco, el enfrentamiento entre Pompeyo y César, entre el 53 y el 45 a.C., tiene fiel reflejo también en nuestro territorio, en Hispania. Y tiene fiel reflejo porque en lo que vivió Julia, la hija de César, Julia estaba casada con Pompeyo, pues las cosas fueron bien. La hija hacía de medium, ¿verdad?, para pacificar la rivalidad entre yerno y suegro. Pero una vez que muere Julia, la rivalidad estalla entre Pompeyo
y César al final se impone en la propia península ibérica a Pompeyo. Quiero decirles que la figura de César, que ha pasado a la historia por ser un magnífico general, tenemos una visión un poco desnostada de este personaje. Julio César estuvo por 3 veces en España. Fue primero cuestor, la figura del cuestor, si nos da tiempo la analizaremos, el segundo de a bordo del gobernador de la provincia, en la Bética. Después volvió a España ya como pretor o propretor, los cargos de pretor romanos, una vez que se acababan el mandato anual que tenían allí, se prolongaban como propretores en las provincias, fue propretor también de la Bética, y siendo propretor de la Bética, persigue a los indígenas hasta la misma Galicia. Y finalmente llega a España, en tercer lugar, para vencer a Pompeyo. Ya a partir de ahí se impone la dictadura de César. Todos sabemos cómo terminó César, como los grandes personajes de la historia, igual que terminó Viriato, y lo acabo de contar, asesinado por sus propios partidarios, solo que esta vez fue en las puertas del Senado romano, del Foro Romano. Bien, y la quinta y última etapa o fase de esta conquista de la península por Roma fue la sumisión de vascos, cántabros y astures, que acontece entre el 29 y el 19 a.C., y que fue obra de Augusto. Augusto, en el segundo triunvirato romano, segundo triunvirato que forma con Lépido y Octavio Augusto y Marco Antonio, es enviado a la Hispania romana a pacificar la zona norte, toda la zona norte que aún no estaba ocupada. Astures, cántabros y vascos. Por lo tanto, podemos decir que Augusto es el que culmina la conquista de la península en el año 19 a.C. Conquista que, insisto, dura 200 años. ¿Esto qué significa? Pues significa que los pueblos indígenas ofrecieron una gran resistencia. En la Hispania romana, cuando los romanos desembarcan en Ampurias, teníamos una mezcolanza, una multiplicidad de pueblos tremenda. No solo estaban los pueblos de origen indoeuropeo que habían penetrado por los Pirineos, pues los celtas, astures, vascos. Había pueblos íberos que se habían asentado en la zona, que provenían del Asia Menor y que se habían asentado en la zona de Levante, Cataluña, Levante, para que ustedes se sitúen. Y después del asentamiento de estos pueblos indígenas, resulta que también hubo pueblos colonizadores. Primero llegan los fenicios, que nos aportan la escritura, luego llegan los griegos, también por la zona levantina, que nos aportan la acuñación de moneda, y por último llegan los cartagineses, y a partir de los cartagineses y las guerras púnicas, ya no lo voy a contar en el enfrentamiento entre Cartago y Roma. Bien, ante esa mezcolanza, obviamente, la diversidad fue absoluta. ¿Y cómo acontece la romanización de España? Porque la conquista de la península por Roma es el primer paso para esa romanización. De modo que si datamos la conquista de España del 218 al 19 a.C., obviamente la romanización empieza con el desembarco de Ampurias en el 218 a.C., pero no culmina hasta la caída del Imperio Romano prácticamente de Occidente. No culmina hasta el 400 y pico. Los autores en esto no son pacíficos. El 409, el 414, la caída de Roma, de la parte occidental del imperio, acontece en el 476. A partir del 476 solo existe Roma como imperio de Oriente, con capital en Bizancio, con capital en Constantinopla. Bien.
¿Qué significa entonces la romanización en este periplo de más de 6 siglos? Más de 600 años. Pues significa la asimilación de la cultura, de la civilización y del modo de vivir de los romanos. Pero no solo supone la recepción de la cultura romana como tal, con todo lo que ello implica, sino que tengan en cuenta que también implica la expansión del cristianismo. Esto es importante. La expansión del cristianismo tiene su relevancia. Se han corrido ríos de tinta, ¿verdad?, sobre la expansión del cristianismo en España, en Iberia, en la península hispánica. Hay autores que dicen que el cristianismo aparece en España, ¿verdad?, con el apóstol Santiago, cuando llega a la península, con la famosa historia, leyenda de que se le aparece a la Virgen en César Augusta, la actual Zaragoza, ¿verdad?, la Virgen del Pilar. Hay otros que dicen que está datado por las cartas a las cartas de San Pablo, que San Pablo, el apóstol, estuvo en España también. Se cuentan muchas cosas, pero lo cierto es que la recepción del cristianismo en España en realidad no está datada documental y fidedignamente hasta el siglo II y siglo III después de Cristo. Quiere esto decir que la romanización todavía estaba en marcha. Es el resultado de una clara y progresiva evolución. ¿Y qué factores van a contribuir a esta asimilación, a esta romanización de las ideas y de la civilización romana en España? Evidentemente, el primer vehículo, el primer detonante de esta romanización va a ser el ejército. Las legiones romanas se asientan en España, se asientan en la antigua Iberia, cuando penetran y desembarcan en Ampurias y se van extendiendo. Y con ello empieza el proceso de romanización. Pero no solo con las legiones romanas, sino con los grupos auxiliares de indígenas partidarios del pueblo de Roma y que se unen a la causa romana y al ejército romano. Los auxilia hispánicos, las tropas auxiliares que guerrean junto a los romanos frente al resto de pueblos indígenas. Otro vehículo, otro factor de esa romanización es la creación de colonias y municipios. Roma va a crear colonias no solo de ciudadanos romanos, sino colonias de latinos, a los que se concede el estatuto de latinidad. Luego hablaremos del ius latium, de la latinidad, del estatus de los latinos. Colonias que se crean en principio por razones militares, en situaciones o puntos estratégicos para dominar la situación, sobre todo en puestos fronterizos, en ese momento, y municipia, nuevas ciudades que se crean a imagen y semejanza de las ciudades existentes en Italia, con los mismos órganos, y que vienen a regular la vida urbana de la península. Es verdad que en Hispania existía la vida urbana. Claro que existía ya. Había ciudades indígenas, de íberos, de celtas, creadas por los griegos, por los fenicios. Cádiz, la actual Cádiz, es una ciudad fenicia, por ejemplo, por poner un ejemplo. Ya existía. ¿Y estas ciudades qué régimen adoptaron? Estas ciudades podían ser estipendiarias de Roma, porque fueron sometidas por la fuerza ante su oposición a Roma, y una vez sometidas militarmente tenían que pagar un tributo, un stipendium a Roma. Podían ser ciudades libres e inmunes, a las que a Roma les otorgaba ese privilegio o beneficio de no tener que pagar un stipendium, como una concesión graciosa de Roma. Por ejemplo, Julio César se lo otorga a Cádiz en un momento dado. Y podían ser también ciudades federadas,
que tenían el mismo régimen que las inmunes y libres, pero que estaban unidas a Roma por un foedus, por un pacto, por un tratado. Foedus, que podía ser aecum o inicum, en pie de igualdad con los romanos, cosa verdad muy excepcional, o foedus inicum, en pie de desigualdad. No es que te someta por la fuerza, pero tus derechos en este pacto o tratado no son los mismos que los míos, decía Roma. Por lo tanto, tenemos que esa creación de colonias es un primer vehículo. ¿Y qué sucede con los municipia? Pues que progresivamente no solamente son municipia romanos los creados de nuevo cuño por los romanos, sino que esas ciudades indígenas, estipendiarias o federadas, al final se municipalizan, se convierten al sistema y régimen administrativo de las ciudades romanas, se convierten en municipia, en municipios romanos. Por lo tanto, también esos tratados o foedera, esos pactos de los que les acabo de hablar, son otro vehículo de transmisión de la romanización. ¿Qué duda cabe? Que la creación de vías terrestres o vías fluviales que van a favorecer sobremanera el comercio, obra que acometen los romanos, es otro factor detonante, determinante de la romanización. Todas las vías terrestres, la vía Augustea, que iba por toda la zona del este, toda la zona que va desde Cataluña y que baja por la costa, quizá la AP7 actual no sea sino, ¿verdad?, una continuación de la vía Augusta, lo dejo ahí entre comillas, o las vías fluviales. Los ríos eran navegables, el río Guadalquivir, el Duero, etc. Pero voy a los factores determinantes y que a nosotros nos interesa aquí acuñar. A la lengua, como factor determinante de esa romanización, la latinización de la península y, sobre todo, al derecho romano, a la romanización jurídica de la península. Evidentemente, esa romanización no fue igual en toda la península, no pudo ser igual. Acontece de distinto modo por dos razones fundamentales. Primero, porque había pueblos indígenas, autóctonos, más desarrollados, los de la zona meridional, que habían recibido el influjo de fenicios y cartagineses, o los de la zona del este, la zona levantina, que habían recibido los influjos de los griegos. Los pueblos del norte, digamos que tenían una cultura inferior. Ya veremos que en el mundo del derecho pasa exactamente lo mismo. En el sur hay normas escritas, en el norte, en el centro de la meseta, solo existen costumbres que se transmiten de forma oral de generación en generación. No existen normas o leyes escritas. Evidentemente, la romanización penetra de una forma más fluida, más fácil, en toda la zona del sur y del levante, toda la zona costera, y penetra mucho después en la zona de la meseta y la zona del norte. Lo mismo que ocurre y que acontece con la conquista. Es más dura, es más problemática a medida que se asciende por la meseta o que llegamos a la zona del Cantábrico. Ciertamente, la latinización es un factor determinante, un elemento decisivo de la romanización de la península. ¿Qué es la latinización? Pues es la sustitución progresiva de las lenguas indígenas por el latín, por ese idioma, esa lengua única que practicaban los romanos. Idioma, el latín, del que luego derivarán el español y el portugués. Por lo tanto, el origen de esa iberofonía radica en el latín, radica en la conquista de la península por los romanos.
Esa latinización que comienza en el año 218 a.C., con la llegada de Roma a Ampurias, y que fue mucho más acelerada en el sur, como les he dicho, en la que luego vamos a llamar Hispania ulterior, ahora les explicaré por qué, que en el norte. Y por supuesto, el segundo elemento en el que quiero hacer hincapié, como elemento determinante, factor decisivo de la romanización, es el derecho, la aplicación del derecho romano en la península. El proceso, en definitiva, de romanización jurídica que acontece a través del ius gentium. Y hago un inciso breve, porque quiero explicárselo más tarde, cuando hable del derecho. ¿En Roma había unidad jurídica? Sí. Había unidad jurídica, pero no había un único ordenamiento jurídico. En Roma había 3 ordenamientos jurídicos. El ius civile, derecho propio y exclusivo de los ciudadanos de Roma. El ius honorarium, el derecho que año a año creaban los magistrados en sus edictos para adaptar, para acomodar ese viejo y vetusto ius civile, esas normas antiguas, a las necesidades de la sociedad romana del momento. Y finalmente el ius gentium. Roma va a crear un imperio y a medida que se expande, la mayoría de los habitantes de ese imperio no son ciudadanos romanos, son peregrini, son extranjeros. ¿Y qué derechos se les aplica a esos extranjeros? No se les puede aplicar el ius civile, porque es un derecho personal, aplicable solo a los ciudadanos romanos. Entonces, ¿cómo se regulan los conflictos entre un ciudadano romano y un sirio? ¿O entre un sirio y un egipcio? ¿O entre un romano y un hispano? No se les puede aplicar el ius civile. No son ciudadanos romanos. Hay que aplicarles un nuevo derecho, porque son peregrini, el ius gentium, el derecho internacional. Luego se llamará durante mucho tiempo, y lo hemos estudiado como derecho de gentes, en los años 50 y 60, ahora se llama derecho internacional público. Es el derecho internacional. Por lo tanto, ese proceso de romanización jurídica se va a producir a través del ius gentium. ¿Y las fases cuáles son de esa romanización jurídica? Claramente, tienen ustedes también que entender que en Roma había distintas situaciones de ciudadanía. No todo el mundo ostentaba la condición de ciudadano romano. Había ciudadanos romanos, cives romani, había latinos, latini, y había peregrini, extranjeros. ¿Les suena lo de la peregrinación a Santiago? Los extranjeros que van a Santiago. Es un término romano. Los ciudadanos romanos tenían todos los derechos posibles. Eran ciudadanos optimo iure, con plenitud de derechos. Tenían el ius suffragii, el derecho a votar en las urnas. Tenían el ius commercii, el derecho a traficar a lo largo del territorio romano y a realizar cualquier negocio jurídico. Tenían el ius migrandi, el derecho a trasladarse de un sitio a otro libremente, pero también tenían derechos públicos, el ius honorum, el derecho a llegar a ser magistrado romano, a ostentar un cargo público. Tenían el ius connubii, el derecho a contraer matrimonio con ciudadanas romanas. En fin, tenían todos los derechos posibles. Sin embargo, los latinos, a quienes se les concedía ese estatuto de latinidad, como un privilegio en principio, y solo un privilegio o beneficio, solo tenían el ius commercii, el derecho al tráfico negocial y, si acaso, dependiendo de un supuesto u otro, el ius connubii, el derecho a contraer matrimonio. Y luego estaban los peregrini, los extranjeros, que no tenían ningún derecho propio de la ciudadanía romana. Pues bien, teniendo en cuenta esa escala, ciudadanos, latinos y peregrinos, entenderán que el proceso de romanización jurídica que se produce en la península y a través de ese ius gentium va a atravesar diferentes fases.
En primer lugar, a esos peregrini, porque en definitiva los hispanos en principio eran peregrini, van a recibir concesiones particulares, individuales o globales a poblaciones de esa latinidad, de ese estatus de latino o de esa ciudadanía romana, concesiones o privilegios particulares a individuos particulares o a poblaciones por haber apoyado a Roma, etcétera, etcétera. Concesiones particulares que acontecen desde el 218 a.C., desde el desembarco de los romanos en la península, hasta el año 74 después de Cristo. ¿Por qué hasta el 74 después de Cristo? Porque en ese año se procede a esa segunda fase o hito importante, que es la concesión de la latinidad, del estatus de latino, por el emperador Vespasiano, en el año 74 después de Cristo, a todos los habitantes de la península hispánica. Todos son ya latinos, tienen el estatus latini y, por lo tanto, todos tienen ya el ius commerci y el ius connubii. Y hay una tercera fase, quédense con ella también. Luego volveré sobre este tema. La tercera fase es la concesión de la ciudadanía romana no solo a los hispanos, sino a todos los habitantes del Imperio Romano por el emperador Antonino Caracalla. Antonino Caracalla, en el año 212 después de Cristo, concede la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio, excepto a los de Dítici, excepto a los sometidos por la fuerza. Bueno, y esto acontecería en el siglo III, con lo cual podemos decir que esa concesión de la ciudadanía romana por el emperador Caracalla fue el factor decisivo, ¿verdad?, en este proceso de romanización jurídica. ¿Por qué? Porque se completa la romanización jurídica con la concesión de la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio. Y dirán ustedes, pero ese proceso de romanización que usted nos ha dibujado a través de estos distintos elementos o factores, el ejército, las colonias, los municipios, los foedera, sobre todo la lengua, el latín y el derecho, ¿qué supusieron? ¿Qué papel realmente tuvo Hispania en el Imperio Romano? Un papel trascendental. Y les voy a decir por qué. ¿Ustedes saben que los más insignes emperadores romanos eran hispanos? Fíjense de la importancia de la península y de esa romanización que el emperador Trajano y el emperador Adriano, emperadores con los cuales se marcan los límites definitivos del Imperio Romano, son de origen hispano. Nacieron en Itálica. Ya no sé dónde está Itálica, Santiponce, al lado de Sevilla, la actual Santiponce. Pero no para aquí el asunto. El emperador Marco Aurelio, el filósofo, ¿verdad?, es de origen hispano, es oriundo de Hispania. Nace en Roma, pero es oriundo de Hispania. El emperador Teodosio el Grande nace en Cauca, en la actual Coca, población de Segovia, pegando a mi tierra natal, a Cuéllar. Y no solo hay emperadores hispanos, hay grandes personalidades que a ustedes les sonarán hispanas en el Imperio Romano. Habrán oído hablar del escritor Marcial, de Séneca, de Lucano, etcétera, etcétera. Y esto es una prueba más de ese proceso de romanización que acontece en la península. Proceso de romanización que se va a dar en diferentes fases a través de la organización territorial y administrativa de la península en provincias. Se crea el sistema provincial y la Hispania romana se convierte no en una, sino en varias provincias del imperio de lo que era Roma. Esa
ese sistema provincial, dentro de Hispania, se atiene a distintos hitos cronológicos. Aproximadamente en el año 197 a.C., en pleno periodo de la República Romana, Hispania va a quedar dividida en dos provincias: la Hispania citerior, literalmente la Hispania de más acá, más cercana a Roma, y la Hispania ulterior, la de más allá, la más alejada de Roma. La Hispania citerior, con capital en Tarraco, la actual Tarragona, que comprendía Cataluña, el Ebro y el Pirineo aragonés, Valencia, Castilla-La Mancha y parte de Murcia, de la actual Murcia. Mientras que la Hispania ulterior, la de más allá, con capital en Córdoba, la actual Córdoba, comprendía Andalucía, por supuesto, el sur de Badajoz y el sur de La Mancha, el Algarve portugués, la zona sur de Portugal y parte de Murcia. Soy un pésimo dibujante, por eso verán ustedes que esto se asemeja a la península ibérica, ¿verdad? ¿Se ve que de atrás? Bueno, pero más o menos para que ustedes se sitúen y me perdonen, esto podría ser más o menos la Hispania ulterior y esto más o menos la Hispania citerior. Creadas como dos provincias distintas en el año 197 a.C. Evidentemente, eso es la primigenia del sistema provincial romano. ¿Qué acontece a posteriori? Les voy a hablar solo de las fases más importantes, si no estaríamos todo el día. Con la plena dominación de la península por Augusto, en el año 27 a.C., este mapa que ustedes ven se transforma. Se transforma de forma que la Hispania citerior se va a denominar Hispania tarraconensis y la Hispania ulterior se va a dividir en la Bética y la Lusitania. Más o menos, para que ustedes hagan una idea, piensen que cada vez se va ampliando las conquistas romanas. La Lusitania llegaría hasta la frontera con el río Duero. Lusitania. La Bética ampliaría sus dominios de la Hispania ulterior, y la tarraconensis, como estamos hablando de un dominio absoluto y total de la península, pues ya abarcaría el resto del entorno que se llamaría citerior tarraconensis. Más o menos para que ustedes se hagan una idea de lo que estoy hablando. Este es el mapa de la Hispania romana cuando es totalmente conquistada. La Bética, la actual Andalucía, que seguía con capital en Córdoba, la Lusitania, Portugal hasta el río Duero, ¿verdad? Pero no solo Portugal, sino también la Extremadura y Salamanca, la actual Salamanca, con capital en Emérita Augusta es la actual Mérida, y la Tarraconensis, la citerior Tarraconensis, con capital en Tarraco, seguía con la capital en Tarragona. Y hay un tercer hito importante en el sistema provincial romano, y es el que acontece en el año 298 después de Cristo. En el año 298 después de Cristo, con el emperador Diocleciano va a cambiar absolutamente el sistema administrativo romano. Va a dividir el imperio en prefecturas, diócesis y provincias. Dentro de la prefectura de la Galia, la actual Francia, ¿verdad?, se incluía la diócesis hispana, lo que era
Hispania. Y dentro de la diócesis hispana dibujaba 6 provincias. 6 provincias. La Bética, exactamente igual que Augusto, con capital en Córdoba. La Lusitania, exactamente igual, con capital en Emérita Augusta, con capital en Mérida. La Tarraconensis, que sería con capital en Cartago, Cartago Nova, con capital en Cartago Nova, la actual Cartagena. Evidentemente, se crean 3 nuevas provincias: la Galaecia, Galicia, con capital en la actual Braga, la ciudad portuguesa, Brácara Augusta, la actual Braga. Se crea la Cartaginensis, con capital en Cartago Nova, Cartagena, y se crea la Mauritania Tingitana. La Mauritania Tingitana, en el norte de África, con capital en Tingis. Tingis, la actual Túnez, ¿de acuerdo? Tánger, la actual Tánger, ¿de acuerdo? Más o menos, ya no van a ver ustedes nada, pero bueno, más o menos sería Galicia. La Tarraconensis se vería reducida solo a la zona por aquí, y esta es la Cartaginensis, ¿de acuerdo? Toda la zona norte, centro, donde estaría todo el centro. Y en el norte de África, la 6ª provincia, que hemos denominado Mauritania Tingitana. Mauritania Tingitana. Bien, ¿y qué clases de provincias se crean? ¿Son todas iguales? No. Durante la República hay 2 tipos de provincias en Roma: las provincias consulares, a las que se manda procónsules, los que han sido cónsules ya en Roma, y las provincias pretoriales o pretorias, a las que se manda antiguos pretores de la ciudad de Roma, y gobernadas por propretores. Junto a esos procónsules de las provincias consulares y propretores de las provincias pretorias, había cuestores, como segundo cargo más importante de la provincia, cargo que ocupó César en su primera venida a Hispania. Había legati, legados, y había otra serie de funcionarios menores. Pero, como consecuencia del advenimiento del imperio, con Octavio Augusto, esas provincias consulares y pretorias se convierten en provincias senatoriales o imperiales. Las provincias senatoriales siguen. ¿Cuáles eran provincias senatoriales? Las pacificadas, las que no plantean problemas militares. ¿Cuáles eran provincias imperiales? En las que tiene que haber presencia del ejército, de las legiones, en las que todavía hay un reducto que puede dar problemas militarmente. Eso significa que las provincias senatoriales van a estar gobernadas por procónsules o por propretores, igual que las republicanas, mientras que las provincias imperiales van a estar gobernadas por legati Augusti, y en lugar de cuestores, como segundos al mando, tendrían procuradores. Más o menos este es el diseño del gobierno provincial romano. ¿Y esto qué significa? ¿Por qué les explico todo esto? El sistema provincial. Es importante para que ustedes entiendan la mezcolanza de derechos y de lenguas que existían en la península y el distinto grado de romanización que tienen unos y otros pueblos. En el mundo del derecho, por lo tanto, la romanización jurídica de la que antes les he hablado, van a coexistir durante mucho tiempo los ordenamientos jurídicos indígenas, autóctonos, con el ordenamiento jurídico romano, con ese ordenamiento jurídico, con ese ius gentium que se va a imponer a medida que penetraba la romanización. ¿Qué ocurría con los derechos indígenas autóctonos?
Pues que eran muy diversos. Eran distintos dependiendo de las regiones. Normalmente eran normas consuetudinarias transmitidas de forma oral de generación en generación, lo que los romanos llamaban mores maiorum en el ordenamiento romano, costumbres de los antepasados, de los mayores. Normas consuetudinarias ligadas a la divinidad, a los dioses. Ese ocultismo religioso que hace que en Roma el ius y el fas, el derecho y la religión, caminen de la mano durante mucho tiempo. Mientras que el derecho romano era un derecho mucho más activo, mucho más flexible, con esas ramas u ordenamientos que suponían el ius honorarium y el ius gentium. ¿Y cómo se da esa romanización jurídica? Pues ya se lo he explicado. Los hitos más importantes de esa romanización es, por un lado, la concesión de la latinidad en el año 74 después de Cristo por Vespasiano a los habitantes de la península ibérica y la concesión de la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio por Antonino Caracalla en el año 212 después de Cristo. Hay autores que dudan mucho de lo que supuso la concesión de la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio. Hay autores que dicen que fue el sumum, la culminación de la romanización jurídica. Hay otros que dicen que con la concesión de la ciudadanía romana, ese privilegio que se otorgaba progresivamente a colonias y municipios, no solo de la península ibérica, sino todo el imperio, se devaluó. Ya no tenía ninguna importancia jurídica y, por lo tanto, ser ciudadano romano no era ser miembros de la élite de Roma, como acontecía inicialmente. Y para finalizar, decirles que el derecho en las provincias hispanas se regía en cada una de esas provincias por una lex provinciae, una ley provincial, ley que evidentemente regía los designios de la provincia, las normas por las que y las pautas de comportamiento por las que se debía regir la provincia y sus habitantes, pero que junto a esa lex provinciae había leyes especiales para núcleos urbanos o para municipios. Ustedes habrán oído hablar de la lex de Urso, lex ursoniensis, la lex alpensana o la lex malacitana, leges datae dadas por magistrados romanos a municipios concretos de Hispania. Y que junto a ese derecho, entre comillas, provincial, que se desarrolla entre el siglo III a.C. y el siglo IV o V después de Cristo, lo que va en toda la romanización jurídica, en la época posclásica, a partir del siglo IV, con la decadencia, con la crisis del imperio, se va a dar lo que se llama el derecho romano vulgar, la vulgarización del derecho. ¿Constituye un sistema jurídico distinto? No. No. ¿Es algo peculiar y sui generis del derecho romano? No. Derecho vulgar existe siempre que ha habido un derecho clásico, técnico, depurado y de una alta calidad técnica. Por eso, en Roma, junto al derecho clásico imperial de una depurada técnica, existió luego un derecho vulgar, practicado por el pueblo, por las masas populares, y debido sobre todo a que en la Cancillería y en el Consistorium Principis del emperador Constantino, sobre todo, entran profesionales no preparados, no juristas, y por lo tanto aplican el derecho de forma errónea, de forma vulgar o popular. Eso es el derecho vulgar. Hay tanto derechos vulgares como poblaciones que han aplicado un derecho especializado de forma degradada. Muchas gracias.